Recap, la elección es Colombia. 8:32 p.m. Es médico, es político, fue embajador de Colombia en el Reino Unido, ha sido congresista, participó en las negociaciones de paz del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en La Habana con la entonces guerrilla de las FARC. Mejor dicho, médico cirujano de la Universidad Nacional, posgrados en Sociología, Administración, Derecho Público. Gracias por estar aquí con nosotros, es Roy Barreras. Muchas gracias, Silvia, Lucas, a todos los internautas noctámbulos, los que en la noche escuchan Blue, escuchan este recap. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Yo creo que la mayoría ya están en su casa después de una jornada de trabajo, quizás están cenando. Gracias por oírnos. ¿Cómo ha sido esta jornada de trabajo? Bueno, como la de todos los días desde hace 10 meses, una jornada muy intensa. Aquí estamos, tengo agenda después de esta entrevista amable. ¿Ah, sí, también? Sí, hay que aprovechar el tiempo. Nosotros hacemos agenda 9, 10, 11 de la noche. Mañana madrugo, voy al Putumayo. Creo que hay que estar en el aeropuerto 5:45 de la mañana y regreso de nuevo tarde en la noche porque hay que recorrer toda Colombia escuchando a las personas. Si uno quiere unir a Colombia, unir al país, Silvia, tiene que conocer los territorios, las regiones, escuchar a la gente, saber qué le duele, saber qué siente Bogotá, qué siente Cali, Barranquilla, Medellín. Y eso es importante porque un presidente que pretenda gobernar este país tiene que saber que hay que resolver los temas de seguridad, de salud, que hay que recuperar el sistema de salud, que hay que volver a activar la construcción y que no puede abandonarse el compromiso de sanar la herida social de las personas que no tienen nada, que tienen la esperanza de que un gobierno progresista les ayude a sacar adelante a sus hijos, a su familia, a salir adelante, a trabajar y vivir en paz. ¿Le reclaman en la casa? Pues, por estar tanto tiempo afuera, tanto trabajo, tanta campaña. Mis hijos me lo reclaman, son hijos mayores, Silvia. Mi hija es médica, neuroinmunóloga, yo creo que tiene tu edad, o sea, está muy joven. Ah, menos mal. Y ella es directora de un departamento de investigaciones sobre el cerebro humano en la Universidad de California, en Los Ángeles. Fui a visitar el Año Nuevo a propósito de esa pregunta. Tengo una nieta maravillosa que se llama Matilda, tiene 2 añitos, que es la felicidad pura. Y me dice, papá, ¿qué estás haciendo con esa de la política? ¿Qué te devuelves? Allá están matando candidatos, te montas en aparato. Estaba muy, muy angustiada con los accidentes de las avionetas y estas cosas. Y le dije, hija, sí, yo podría ser feliz, soy feliz con mi nieta, con mi hija, podría jubilarme, tengo 62 años, yo no tengo empresas ni riquezas, no me importa, pero tengo una pensión que es buena para vivir. Pero le dije, hija, yo trabajé 20 años como médico en hospitales públicos y coticé toda mi vida, aprendí a trabajar muy temprano. Yo fui taxista, mesero, panadero. En los últimos años estuve en el Congreso haciendo lo que usted ha mencionado, la paz, la ley de víctimas, el marco para la paz, la JEP, en fin. Pero le estaba contando la anécdota de si la familia me lo reclama. Entonces le dije, hija mía, si hay un incendio aquí al lado y yo soy bombero, tengo la obligación de ir a apagar el incendio. Yo sé apagar el incendio de este país, yo sé unir a Colombia, sería un fracaso de vida no hacerlo. Voy a ponerme al servicio de este país, voy a pedirle a los colombianos que no estemos condenados a la polarización, a la radicalización, a la rabia. Hagamos un gobierno donde podamos unidos sacar a Colombia adelante. Yo sé hacer eso, así que a eso me devolví y eso quiero hacer el próximo 8 de marzo, unir a Colombia con el voto de todos los colombianos en la consulta presidencial. ¿Se ha preguntado en algún momento de estos meses en qué me metí, por qué me metí a esto? No en estos meses, en estos años. Yo era un médico pues feliz. Exacto, es que usted era un médico. Y le cuento, a mí me metieron de relleno en una lista. Juan Manuel Santos me llamó, estoy hablando de hace 20 años, el año 2005, 21 años, y me dijo que me metiera en una lista porque él quería hacer 2 cosas, quería intentar la paz y quería resolver el tema del narcotráfico a través de la regulación de las drogas, porque ese es un narcotráfico, estamos viendo las imágenes, ustedes informaban en México de esa desgracia del narcotráfico que genera tanta violencia y que es un negocio inventado, porque es la prohibición lo que genera esa mafia. En la época en que el alcohol era prohibido, las mafias eran de Al Capone y del alcohol. Pero mientras se legaliza, se regula en el mundo, porque es en el mundo que hay que regularizar, pues hay que combatir las mafias. Entonces, yo creo que cambiar la vida tranquila de ser médico por una vida que es una vida donde tranquilidad no hay.
pero hay responsabilidad, hay amor por este país. Yo sí me pregunto todos los días, ¿por qué estoy aquí? Pero me lo he preguntado en días muy especiales. Mire, cuando me eligieron presidente del Congreso de Colombia, le confieso, Silvia, yo nací en Las Cruces, en un barrio popular, nací en un inquilinato, yo aprendí muy joven a salir adelante, todo se lo debo a mi madre. Yo soy hijo de una madre soltera, campesina. Cuando me estaban posicionando dije, esto sí, Lucas, es una cosa muy rara. Yo pensaba que no era cierto. ¿A qué hora llegué aquí? O sea, ¿cómo es posible que no nazca en Las Cruces, sea taxista y termine de presidente del Congreso? Pero bueno, me animé porque me parece que era un testimonio de que se puede salir adelante de abajo hacia arriba a punta de trabajo, de esfuerzo, de fe. Y aquí estoy, y si Dios me da la vida y los colombianos quieren, voy a ser un presidente de Colombia que una al país y que tenga sensibilidad con los más pobres y también decisión de reactivar la economía, porque hay que generar riqueza, hay que generar empresa, hay que unir al país. Ya vamos a hablar de economía, pero antes está a la orden del día una polémica que protagoniza el presidente Gustavo Petro, que ha puesto un manto de dudas sobre la transparencia de las elecciones del 8 de marzo, además de haber dicho que no iba a participar de las consultas y además del llamado del pacto histórico a sus militantes de decir no voten esa consulta del 8 de marzo porque no está Iván Cepeda. Pero hablemos primero de la transparencia. ¿Usted confía hoy en el proceso que se va a llevar a cabo el 8 de marzo? Totalmente. Mire, Silvia, al presidente le echan muchos cuentos, le llevan muchas historias falsas muchas veces, digámoslo, lo hacen equivocar en algunas cosas. Yo le pongo ejemplos concretos, es que no es lo que uno cree, sino lo que ha ocurrido. Voy a decirle, por ejemplo, que siendo presidente Juan Manuel Santos, con este mismo sistema electoral y con toda la ilusión que teníamos el plebiscito por la paz, perdimos el plebiscito y reconocimos la derrota. Siendo presidente Santos, perdimos la elección presidencial con el Centro Democrático, que era la oposición, con el que fue presidente Iván Duque. Siendo presidente Iván Duque, con el mismo sistema electoral ganó Petro. Siendo Petro presidente, ganaron las gobernaciones y las alcaldías casi todos gobernadores de partidos de oposición o distintos al pacto. Es decir, es la prueba de que el gobierno, el sistema electoral funciona independientemente de cualquier gobierno. No es perfecto, seguramente. Hace 4 años encontramos un error tremendo que logró devolverle al pacto cerca de 5 o 6 curules. Pero los sistemas no son perfectos. Pero las tienen. Claro, se corrigieron con los testigos electorales, con el escrutinio. Es decir, hay que tener testigos electorales, el sistema funciona. Y yo creo que es una cosa curiosa, ¿no? Porque me parece que hay mucho nerviosismo. Si se está seguro de que se va a ganar, pues entonces uno no tiene esos temores. A propósito de la otra parte de su pregunta, del pacto histórico que yo ayudé a fundar. El pacto fue con nosotros, yo soy fundador del pacto. Pero ahora los sectores más radicales de la izquierda dicen cosas tranquilamente que solo escucharlas resultan insólitas. Quieren prohibir que nosotros vayamos a votar, es decir, prohibir que ejerzamos el derecho democrático. 11 millones de colombianos nos acompañaron hace 4 años, progresistas todos, que querían el cambio en la elección de Petro. De esos 11 millones, 1,5 millones, solo 1,5 millones votaron por Iván Cepeda en octubre. Había 20.000 mesas, en ellas caben 6 millones de personas, pero no votaron sino 1,5 millones. A esas mesas acudieron 3 millones de personas y votaron por las listas del pacto. Pero la mitad de ellos no quisieron votar por Iván Cepeda, teniéndolo enfrente. Él sacó 1,5 millones, una votación muy importante, legítima. Es el legítimo candidato de la izquierda. Bueno, nosotros 9,5 millones no hemos ido a las urnas. Los liberales progresistas, los verdes progresistas, los independientes, la gente que marchó conmigo en defensa del plebiscito por la paz, los que tuvimos plebitusa, no hemos ido a las urnas. Yo voy el 8 de marzo a las urnas convocando a los colombianos a unir al país, porque no estamos condenados al radicalismo ni a los extremos, ni a la opción violenta que propone la extrema derecha. Voy a ir además a derrotar a la consulta uribista. Pero usted habla ahí de 1,5 millones, Iván Cepeda sacó un poco más de 1.540.000 votos, pero no está contando ahí los cerca de 2.800.000 que tuvo en total la consulta. Sí, claro, acabo de decir, Lucas, Daniel Lucas, que hubo, es más, le aumenté, le dije que más o menos 3 millones,
que no votaron por Iván Cepeda, Lo que teniéndole usted dice enfrente. es, esos otros votos que no hacen parte de ese 1,5 millones no necesariamente van para Iván Cepeda. Es que no votaron por Iván Cepeda, es un hecho. O sea, no es que no necesariamente van, es que no votaron por él. Sacó eso, 1.540.000. Ese es un hecho. De manera que los demás, y no solo esos, porque esa consulta, recordemos, era una consulta de la izquierda, que además la acordamos de esa manera. Aquí no hay nada nuevo, siempre estuvo acordado que yo competiría con Iván, que ha sido compañero en el Senado 15 años, para que se hiciera un gobierno de unidad de centro-izquierda. Yo soy de centro, ellos son de izquierda, había que escoger un candidato de izquierda, yo no participo porque yo no soy de izquierda. Entonces yo les dije, escojan un candidato de izquierda y yo lo espero en marzo para hacer la unidad del centro y la izquierda. El Consejo Electoral sacó a Iván de manera tramposa, con un conjuez inhabilitado, impedido. Me pareció que eso fue una trampa, porque lo que pretendían es que no hubiera consulta y que les dejáramos la cancha libre a la consulta uribista, porque finalmente todos los teloneros de Paloma, todo el mundo sabe que Paloma va a ganar, los otros votos son inútiles. Entonces querían obligar a los colombianos a ofrecerles solo ese menú para que esa consulta sacara no sé cuántos millones de votos. Yo no voy a permitir eso. Colombia no va a volver al pasado de la represión, de la violencia, de los falsos positivos, del recorte de derechos de las mujeres, de las minorías, de la comunidad LGTBI. Es que se ha avanzado con mucha dificultad en derechos y libertades. Se le devolvió la voz a los más vulnerables, a los campesinos, a los afros, a los indígenas. Este ha sido un gobierno de inclusión social. A Petro a eso se lo tienen que reconocer. Y yo no iba a dejar abandonado ese legado en marzo. Así que voy a derrotar a la consulta uribista, para que quede claro que el próximo gobierno será un gobierno progresista, que yo espero presidir. ¿Y va a derrotar entonces a Iván Cepeda en primera vuelta? Yo he dicho que el 9 de marzo espero que haya voluntad de diálogo, de un acuerdo. Me sorprendieron varias cosas, que cuando se supo que nombraban con juez al abogado Holman Ibáñez, sabiendo que era un socio de la Espriella, yo llamé a Iván Cepeda, no me contestó, llamé a Gabriel Becerra, sí me contestó, y le dije, recúsalo, porque si lo recusan, tienen que nombrar otros conjueces. Nunca lo recusaron, tampoco apelaron, por el contrario. Iván Cepeda anunció que iba directo a la primera vuelta sin conversar con nadie más, sin ningún acuerdo, sin ningún diálogo. Yo le llamé y le dije, reunámonos para que miremos cómo reaccionamos ante esto. Nunca me contestó hasta el día de hoy. Yo espero que el 9 de marzo tengan voluntad de diálogo. Han estado muy agresivos injustamente, muy nerviosos tal vez. Han dicho, por ejemplo, la exministra Susana Mohammad, que yo estoy dividiendo la izquierda. Yo no soy de izquierda. Voy a dividir la izquierda. Yo lo que soy es un liberal progresista de centro, socialdemócrata, eso he sido toda la vida. Y por supuesto quiero que este país tenga un gobierno de centro, moderado, estable, que avance hacia el cambio, pero sin extremismo, sin agresión y sobre todo sin una derecha violenta, donde su candidato más señalado promete destripar a la oposición, exterminar a la gente, dispararle. No vamos a permitir que Colombia vaya a ese ciclo violento. Vamos a ofrecerle a Colombia un gobierno estable, de instituciones, que aproveche las oportunidades del país, que nos una a todos y que no nos divida. Cuando usted habla de han estado muy agresivos, además de estar contándonos a esta hora a las 8:45 en Recap Blue, que Iván Cepeda no le contesta el teléfono, que usted no ha podido hablar con Iván Cepeda. No, pues no me contestó el día que lo llamé, tampoco lo molesto más, no lo he vuelto a llamar porque Sí, debe pero estar no muy han ocupado. hablado. No hemos hablado. Cuando usted habla de han estado muy agresivos allí, en esa Los sectores más ecuación, radicales de la izquierda, ¿incluye ¿no? al presidente Gustavo Petro o el presidente Petro sale de esa ecuación? Porque ustedes se reunieron hace unas semanas. Sí. Yo me ya ahí reuní en con la él Casa al de otro Nariño. día de su regreso de Washington. Sí. El Y usted estuvo en presidente- Washington muy juicioso Sí, sí, haciendo... una semana antes tratando de de eso. que saliera bien Sí, la reunión y sí, salió sí. bien. Porque me parece que había que tener respeto por la soberanía y por la figura del jefe del Estado. A mí me parece indigno, me lo sigue pareciendo, que al jefe del Estado de los colombianos lo hayan sindicado de manera calumniosa de que era narco y mafioso. Eso es una ofensa para Colombia entera. Puede que les guste Petro o que no les guste, pero no es ningún mafioso, es el jefe del Estado. Y a mí me parece que había que dejar eso claro. Pero lo cierto es que en esa conversación amable, como siempre, con el presidente ese viernes, hace un par de semanas, él me dijo, siempre me lo ha dicho, yo voy a ser neutral. Y lo ha dicho públicamente, yo le creo. ¿Pero Es usted decir, cree que el presidente sí ha sido neutral? pues hasta hace un par de días yo siempre he creído que es neutral. Hace un par de días vi un trino que parecía, digamos, elogiar alguna de las cualidades
del candidato Cepeda. Pero bueno, a lo mejor ponen estos días un trino elogiándome a mí y empatamos, ¿no? El que peca y reza empata. 8 de la noche, 47 minutos. Pero ¿y qué pasó con el presidente Petro? ¿Sobre qué? No han hablado, hace parte de esa ecuación de los que se han puesto un poco agresivos. Pues ¿o no? acabamos de hablar con él y les estoy contando que es una conversación amable. Mire, Petro, hay que reconocerle que puso en el primer nivel de atención del gobierno la inclusión social. Le dio voz a los más vulnerables. Le dijo a Colombia que Colombia es de todos, también del vendedor ambulante, de la madre jefe de hogar, de la madre comunitaria, del desempleado, del campesino, del indígena. Eso es muy valioso porque ha sido un país que ha tenido en el olvido y en la negación a los más pobres. Es el tercer país más injusto del mundo, siendo tan rico. Y yo creo que eso no se le puede negar y es mi compromiso también porque es mi historia de vida, no tiene nada extraordinario. A mí no se me ocurrió que había que reivindicar a los más pobres el día que conocí a Petro. Mi abuelo era un campesino liberal, se llamaba Tito, lo mataron, está enterrado en El Palo, en Caloto, por reclamar tierra. Mi madre, que era una niña de 12 años, tenía tercero de primaria, iba a Lanca del Caballo cuando mataron a mi abuelo Tito y terminó desplazada aquí en Bogotá. Y yo terminé naciendo en el barrio Las Cruces, en un inquilinato. Esa es mi vida, salí adelante y soy hijo de esas violencias, de esos campesinos, de ese desplazamiento, lo siento en mi vida. Cuando Juan Manuel Santos, después de 20 años de ejercer la medicina, ¿no? Porque yo empecé tarde, me invitó al Congreso, lo primero que hice fue la ponencia de la ley de víctimas para reconocer a las víctimas. Porque acuérdese que decían que no había víctimas, sino migrantes internos, o sea, como turistas que andaban por ahí 10 millones. Y luego hice el marco para la paz, porque estoy entrenado para salvar vidas y me llaman a arreglar problemas y los resuelvo. Me mandaron a La Habana a resolver y ayudar, y ayudé y firmé el acuerdo de paz con la guerrilla más grande que había en ese momento, las FARC. 13.000 hombres se desarmaron. Tuvimos la ilusión de la paz y regresé al Congreso a crear la posibilidad de la verdad con la JEP, con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Le dimos vida a las agencias que están haciendo la reforma agraria, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural. Hemos hecho cosas para avanzar en la justicia social antes de conocer a Petro. Pero cuando apareció Petro en el Senado y fuimos compañeros en la oposición que le hicimos al gobierno del Centro Democrático, pues Petro ofreció dos cosas: avanzar en la paz y luchar contra la pobreza. Y yo dije, bueno, lo hacemos con una condición, con las banderas liberales. Porque las banderas liberales implican respeto por la libertad de opinión que ustedes están ejerciendo, libertad de información, libertad de culto, libertad de género, que cada quien ame a quien quiera, los derechos a decidir sobre la vida y la muerte digna, por ejemplo. Eso es ser liberal. Y él recorrió el país conmigo con las banderas liberales, ustedes se acuerdan, hablaba en los discursos de Rafael Uribe. Las banderas rojas, ¿no? La bandera roja, López Pumarejo, Galán, Gaitán, bien. Y el primer año yo presidí el Congreso con ese criterio, hubo una coalición estable, se aprobaron todas las reformas, había armonía, logramos un gabinete estable, donde había presencias liberales. Yo me fui, me tuve que ir. Cuando regresé, pues se había roto la coalición, y hay una confrontación entre el presidente, el Congreso, los gobernadores, los alcaldes, las cortes. Un país desunido no logra avanzar. No le aprobaron las reformas al presidente por la polarización. Yo voy a hacer aprobar esas reformas y voy a avanzar en esas reformas sociales, pero también en la reactivación de la economía. Lo digo aquí en Blue para que se sepa. Yo celebro el subsidio a los adultos mayores. Por supuesto que me alegra que se formalice a las madres comunitarias, que además les voy a dar subsidio de vivienda, pero no se puede al debe seguir pagando los subsidios a punta de deuda externa. Necesitamos reactivar la economía. Necesitamos que el empresario pueda generar más riqueza, que se le apueste a la agroindustria, al turismo, que se facilite de nuevo la construcción. Hay que construir 1 millón de viviendas, 5.000 kilómetros de vías terciarias. Voy a reconstruir el IDEMA como centro de acopio para los campesinos. Es decir, poner a Colombia a producir. Y eso se hace con una Colombia unida. Si tenemos plática, podemos pagar la deuda social. Si no, al debe no aguanta. Claro. Nos metimos en el tema político primero, ¿cierto? Sí, arrancando. Lucas, arrancando, ya Lucas le tiene una lista, pero antes de esa lista quiero preguntarle, ¿me equivoco si digo entonces que usted puede ser el candidato del santismo? Yo creo que sí, ojalá lo fuera, pero el presidente Santos, que es Premio Nobel de Paz, que está en los Elders, lo vi hace poco,
digamos, clamando por los problemas globales más importantes, la amenaza nuclear, la amenaza del cambio climático, el riesgo de la inteligencia artificial desbordada. Él está en otra cosa. Yo no creo que esté metido en la campaña y creo que pues a la gente hay que creerle. Yo creo que no tiene candidato. Tampoco soy el candidato del presidente Petro. Si alguno fuera, sería Iván Cepeda, que tiene afinidades ideológicas. Yo quiero ser el candidato de todos los colombianos independientes de centro que no tienen partido, que no quieren la polarización ni los extremistas y que saben que yo sí puedo unir el país para que todos tengamos un futuro común y que ese futuro sea bueno. Antes de ir con la lista, le tengo una pregunta hablando de la consulta que ya se llegó el día. Menos de 15 días vamos a estar el 8 de marzo. No, pues mucho menos porque febrero no tiene sino 28. No, ya Sí, estamos. Ya estamos a nada de llegar. ¿Cómo estamos hoy? Yo como no paro, no sé. Ya estamos a 23. Lunes 23 de Mañana es febrero. 24, o sea, quedan 4 días de febrero. Sí, señor. Y Estamos 7 días de la primera exactamente semana, 11 12 días. 12 días para el día de 12 días para el 8 de marzo. Uy, no voy a alcanzar y tengo que ir todavía al Putumayo, al Cesar, a Santander, al Atlántico, al Valle del Cauca, mi región, que va a tener por primera vez en 126 años. Esto se oye en el Valle, ¿no? Por supuesto. Pero claro, ¿cómo que no? 126 años hace que no hay un presidente vallecaucano. No solo se oye, también nos ven. Ah, bueno, Lo ven. magnífico. Bueno, ¿usted a qué le apunta ese 8 de marzo? Son varios los que lo dan a usted por ganador de esa consulta del Frente por la Vida. Sí, hay gente que eso está, que dice que eso ya está, eso se sabe quién es el ganador. Y hay varios que empiezan a hablar de eso y dicen, es que en las encuestas no están las famosas maquinarias. ¿Usted a qué le apunta ese 8 de marzo, ese domingo? A mí me parece eso, digamos, curioso, ¿no? Porque la gente piensa que en las elecciones presidenciales son las maquinarias. Y yo quiero recordar solo unos hechos rápidos. Hace 25 años, cuando ganó Álvaro Uribe, la opinión, no las maquinarias, estaban desesperadas con el fracaso de Pastrana en el Caguán. Ustedes eran muy jóvenes, tal vez estaban en el jardín infantil. Pero la opinión exigía seguridad y fue la opinión la que eligió a Uribe. Entre otras cosas, yo no voté por Uribe en esa elección, yo no estaba en política y voté por Noemí Sanín. Pero luego fue la opinión emocionada, los artistas, los jóvenes, los que querían la paz y nos acompañaron en el plebiscito. No eran las máquinas políticas las que marchaban con nosotros defendiendo el plebiscito. Y los que lloramos cuando perdimos el plebiscito esa noche no eran las maquinarias. Y luego fue la opinión la que me acompañó cuando defendimos la paz que querían hacer las trizas del Centro Democrático. Yo defendí la JEP, hundí las objeciones, le hice un debate a un ministro de Defensa que bombardeó unos niños. Era la opinión, no eran las máquinas. Y también fue la opinión, no la maquinaria, la que eligió a Petro. Una opinión que dijo, es hora de cerrar la herida social. Nosotros invitamos a la gente de centro y los liberales a votar, pero yo no tengo 4 millones de votos que le pusimos a Petro. La opinión independiente decidió, hombre, démosle la oportunidad a ver si cierra la herida social. Esa promesa del cambio yo la voy a ejecutar y volver realidad para que no se quede en promesa. Usted tiene razón. Entonces, ¿ahora sabe cuál es la opinión? La opinión que va a ganar el 8 de marzo, que veo que crece todos los días. La gente que no quiere extremismos, que no quiere polarización, que está harta de la rabia y del odio y de la pelea entre políticos y que quiere unidad en Colombia y sabe que Roy puede unir a Colombia. Entonces, eso es opinión y esa ola de opinión nos va a permitir unir el país desde la presidencia de la República. Y el 8 de marzo, por eso me he puesto una meta, que es una meta alta, 3 millones de votos. 3 eso millones vamos a de sacar. votos. Bueno. Y yo creo que voy a Apunte, pasar de ahí. Lucas, Aquí apunte, estoy Lucas, anotando. porque si pasa después del 8 de marzo, aquí lo esperamos. Pues entonces váyale poniendo fecha. Ahora Que le yo, ponemos. hay un montón de cosas que no sé, pero hay una cosa que sí sé hacer, que es ganar elecciones y voy a ganar esta. Mire, usted tiene razón cuando dice el voto presidencial es un voto de opinión. Es netamente de opinión. Incluso en momentos tan complejos en los que el país, por ejemplo, hace 4 años estaba tan dividido que tenía que decidir entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro porque no había un punto medio, y gana el voto de opinión. ¿Sabe que Pero en mucha las gente- legislativas no. Y ¿Sabe? usted sabe que eso es así. En las legislativas la maquinaria funciona y funciona bien. Pero ¿sabe una cosa, Silvia? Que hay mucha gente que estaba con Rodolfo, que está votando conmigo. La coordinadora política de Rodolfo, la congresista Erika Sánchez, por ejemplo, está acompañándome. Y mucha gente que en esa elección pensaba en esa otra forma de cambio, ¿no? Porque Rodolfo era un tipo distinto. Terminó condenado por corrupción y desafortunadamente para su familia falleció en esa condición. Pero la gente veía allí una cosa distinta.
Y la gente sí quiere el cambio. La gente quiere que avance el progreso social, la gente quiere el cambio, salir de la incertidumbre, salir de la inseguridad, Sí. quiere que se restablezca la certeza en salud, porque el sistema de salud no funciona. Claro que hay gente que quiere cambiar, y sobre todo cambiar su vida, saber que puede mejorar su vida. Eso es el cambio, avanzar en eso. Pero el cambio tiene que ser seguro, estable, serio, tiene que ejecutarse y no quedarse en palabras, ni en promesas, ni en ilusiones, porque la gente se decepciona. Yo sé hacer realidad ese cambio. 3 millones de votos. Ese Eso es sería mi base. duplicar lo que Iván Cepeda sacó el 26 de octubre, ¿cierto? Sí, así es. Esa es su base. Usted dice, bueno, mi Esa base es mi son base. 3 millones de votos. Y usted sabe que en política lo único cierto es lo que ya pasó, que los intereses priman por encima de cualquier cosa. Si usted saca más votos que Cepeda, ¿debería ser entonces usted el ungido, el bendecido por el presidente Gustavo Petro? Yo espero primero ser bendecido yo soy un hombre creyente. Sí. Y para mí cada día es una bendición de Dios y es un regalo. Y disfruto eternamente la vida. Cada día la disfruto muchísimo. De manera que esa es la bendición que yo espero. Esa es la bendición. Y también la bendición del pueblo colombiano. La bendición de los oyentes de Blue, que no quieren polarización ni extremismo, si quieren un país unido que trabaje, un gobierno, un presidente que trabaje para ayudarles a salir adelante. Un gobierno que le garantice a las madres comunitarias el subsidio de vivienda, o a las madres jefe de hogar el subsidio de F-18, es decir, voy a consignar 12,000 pesos por niño nacido vivo, que no lo pueden gastar. A los 18 años esa mamita ya tiene la universidad del hijo pagada, un seguro educativo oficial, aliviar a las familias para sacar sus familias adelante, ayudar a los tenderos. El 13% de las tiendas de barrio han cerrado por la competencia de las plataformas internacionales. Hay que darles tecnología, crédito, ayudarles a comprar si no tienen su local propio. Un gobierno que trabaje por la gente, que le dé salario integral a los campesinos, que recupere las cadenas de frío, plantas procesadoras de papa. Estamos importando papa tajada de Canadá y los campesinos de Boyacá con hambre. Trabajar todos los días para mejorar la vida de la gente. Esa bendición es la que yo espero. Sí, pero se volvería entonces eventualmente el candidato del presidente Petro si usted duplica lo que sacó Cepeda. Lo que puede saber el presidente Petro y el pueblo que quiere a Petro, que son millones, es que yo voy a proteger al presidente Petro, lo voy a cuidar, no voy a permitir que lo ofendan, que lo lastimen a él, a su familia. Un candidato energúmeno que dice que lo va a meter en un avión de la DEA, eso es una ofensa, es un jefe de Estado. Andar persiguiendo expresidentes, cualquiera de ellos, me parece que divide al país. Y el pueblo progresista sabe, porque yo recorrí Colombia con ellos, porque soy fundador del pacto, porque no hay un solo dirigente del pacto en todo Colombia que no me conozca. Yo hoy organicé las listas hace 4 años. Se les olvida que yo soy tan progresista como cualquiera de ellos. Saben que voy a continuar ese legado de inclusión social y de lucha contra la pobreza, pero con seguridad y con unidad, sin dividir el país, sin graduar a los demás de enemigos, sin gritar, sin vociferar, sin generar esas tensiones que no hacen posible que el cambio sea realidad. Ahora sí, vamos con la lista. Llegó la lista. No, esa Llegó no era la la lista. lista. Esta es ¿Cómo es la la lista, lista? que le hemos hecho a todos los precandidatos que van a las consultas, que han pasado aquí y han ¿Y es estado una lista sentados de donde sí o usted no, está. o qué es eso? Es una lista De alianzas. Supongamos que usted Usted sabe gana de la alianzas. consulta, gana en primera vuelta y llega una segunda vuelta. Y es una lista de con quién haría una alianza de cara a una segunda vuelta. Los nombres son para todos. Usted dice Dale. sí o no, y si quiere justificar la respuesta, pues por supuesto, bienvenido. Sergio Fajardo. Sí, claro, le ofrecí hace poco que fuera mi ministro de Educación, es un gran profesor. Pero le dijo Que no estaba ni tibio. Claro, y tiene razón, yo no estoy ni tibio porque el tibio es él. Yo nunca he sido tibio, yo doy la batalla electoral. Él abandonó el centro, perdió la oportunidad de ir a la consulta porque no quiso participar en ella y se quedó esperando una especie de milagro tibio a ver si lo ungen. Pero eso no le quita su cualidad. Yo creo que es un gran profesor, es el que más sabe de educación en Colombia. Creo que es un hombre honesto y sería un gran ministro de Educación. Abelardo de la Espriella. Jamás, nunca podría hacer un cogobierno ni una alianza con un personaje que propone destripar a la oposición y dispararle a los jóvenes y exterminar a la oposición. Es un hombre violento y ha tenido una vida oscura. Iván Cepeda. Iván Cepeda es un defensor de derechos humanos. Lo necesito acompañando el proyecto progresista. Claudia López. Es una mujer decente, yo creo que es una mujer fogosa,
Creo que ha tenido el problema de que pelea con todo el mundo. Yo creo que en la sombra, en la noche, si hay un bombillo cerca, ella ya ve la sombra y se pone a pelear con la sombra de ella misma, y así no se suma, así no se une el país. Pero es académicamente formada, yo creo que es una mujer valiosa. Ella no me quiere, pero yo sí la respeto mucho. Daniel Quintero, que es compañero Pues suyo en la está consulta. compitiendo conmigo, espero ganarle. Mauricio Liscano. Mauricio Liscano fue senador conmigo. Creo que hizo un buen ministerio, el ministerio de las TICs. Creo que está de candidato todavía. Sí. Que va a la Sí, primera. todos estos son candidatos. Van a la primera. Que van directo Todos a la- estos Sí, van la primera vuelta. derecho tendría a primera. problema en incorporarlo en el gobierno. Yo creo que es un hombre juicioso, metódico, disciplinado. Clara López. Sí, la doctora Clara López yo la he ponderado mucho, ¿no? Porque es una dirigente de izquierda que fue ministra, alcaldesa de Bogotá, fue nuestra ministra de Trabajo en el gobierno Santos, senadora del Pacto. No entiendo mucho por qué ella sí divide a la izquierda, porque anunció que se iba a la primera vuelta a competir con Cepeda o conmigo. No entiendo por qué quiere dividir a la izquierda, pero ella le ha prestado muchos servicios al país. Yo también la incorporaría en un gobierno. Luis Gilberto Murillo. Yo fui el primero que invitó a Luis Gilberto Murillo a acompañar a Gustavo Petro. Lo visité en Washington hace 6 Porque años. trabajó en el gobierno Santos. Claro, fue nuestro ministro de Claro, fue Ambiente. ministro. Entonces, al principio dije que sí, luego se fue con Fajardo, luego se volvió de ministro. Volvió en la segunda vuelta, creo, el que volvió de ministro fue Cristo. Pero es un hombre valioso, tiene una historia de vida muy bonita. Es un hombre que salió del Chocó con dificultad, estudió con una beca y yo creo que es un buen ser humano. Juan Fernando Cristo. Fue nuestro ministro también en el gobierno Santos, ayudó mucho en el proceso de paz, es el autor de la ley de víctimas originalmente, yo hice la ponencia, pero el autor es él, ese mérito hay que reconocérselo. Pero también se fue a la primera vuelta, va a dividir, él sí que va a dividir el progresismo, pero a mí me parecería, por ejemplo, que sería un muy buen canciller. Yo creo que tendría mucho que ofrecerle al país todavía. Y me queda Carlos Caicedo. Muy radical, demasiado radical. Creo que divide, es agresivo. A mí me parece que esa izquierda tan sectaria, tan radical, tan comunista, en el sentido teórico, no une al país. De manera que no, el señor Caicedo puede contar con que no estará en mi gobierno. Yo siento que usted ya tiene el gabinete listo. Sí, sabe que sí. Pero entonces deme todos los nombres. No, lo que le puedo decir es esto, Silvia. ¿O a quién le va a ofrecer? Porque por supuesto Le puedo decir usted esto. propone y los demás disponen. ¿Armando Benedetti estaría? Sí, me parece ¿De qué? que es un gran constructor. No, yo creo que es un hombre que tiene mucho que ofrecer en una campaña, pero no puede porque está de ministro del Interior. Ojalá estuviera en mi campaña. Sí, pero podría volver a algún ministerio. ¿Podría volver a algún cargo en el gobierno? Sí, me parece que sí. Yo creo ¿Cómo que de es un qué? hombre inteligente. ¿Qué le suena? Pero primero le cuento antes, porque me está volteando la pregunta. Me está diciendo que cómo es Yo el le gabinete. estoy preguntando Entonces, a quiénes les ofrecería. Mire, yo siempre cumplo, Silvia, y además nunca abandono a la gente que le ha prestado un servicio al país. El gabinete próximo tiene que ser un gabinete y será un gabinete de expertos. Un experto en hacienda pública. Hay que recuperar la economía. Expertos en salud, en educación, hay gente muy buena. Pero le doy 2 datos de los perfiles. El 60, no el 50, el 60% de mi gabinete serán mujeres, porque la brecha de género es enorme. En el Consejo de Popayán, por ejemplo, en el Consejo de Pasto, hay 18 concejales, 17 hombres y una sola mujer. En el eje cafetero hay casi medio centenar de alcaldes, 47 hombres, una sola mujer. Esa brecha de género hay que cerrarla. Y empecemos por darle más espacios de poder a las mujeres en el alto gobierno. La mitad del gabinete, esto creo que no lo he dicho, sino en una emisora regional en Montería ayer, la mitad del gabinete será un gabinete que haya hecho parte del gobierno Petro para darle continuidad al progresismo, escogiendo los mejores. Hay unos ministros muy malos que no deberían estar ni en este gobierno ni en el próximo, pero hay gente buena. Hay unas líneas que voy a continuar: reforma agraria, transición energética, inclusión social. Pero en Hacienda Pública, le anticipo, el ministro de Hacienda será alguien técnico, con doctorado en economía, con un trayecto económico y académico importante. No le digo el nombre, pero ya lo tengo. Pero en mente. dígame. No le voy a anunciar nombres. Les tengo que preguntar. Les tengo que preguntar. Dije que yo quería ir en Vélez en el gobierno. Quiero ir en Vélez en el gobierno, de la gente que está con Petro. Quiero a César Pachón en el gobierno.
que está trabajando muy duro con los campesinos. Quiero a Luis Eduardo Parra, que está haciendo un trabajo muy bueno en materia de exploración petrolera. No, hay gente muy buena para trabajar, que vienen del gobierno. El presidente Positiva, tipo muy activo, Correa, un tipo joven del eje cafetero. No, yo sí quiero que haya continuidad en varias de las personas en las que hacen el trabajo bien. Hay unas que ni siquiera conozco, no sé ni cómo se llama el ministro del Deporte. Por ejemplo. Yo creo que el trabajo en energía solar que se está haciendo es muy importante. Pero, venga, es que a mí, usted dice, y lo está contando aquí en Recap Blue. ¿Y sabe qué más es mi vicepresidente? ¿Qué? Que no me ha aceptado. ¿Quién? Como yo digo que el presidente tiene que ser de centro izquierda para equilibrar y unir, y yo soy de centro, el vicepresidente tiene que ser de izquierda. ¿Quién mejor para representar el legado de Gustavo Petro que Gustavo Petro? Y no está inhabilitado. ¿Usted va a insistir en esa tesis? Claro, porque no está impedido y no me ha dicho que no. Y yo creo que le daría garantía a las mayorías y al pueblo petrista de que hay un sello de inclusión social con un gobierno equilibrado de centro y de izquierda. ¿Y si le dice que no? Pues tiene que ser alguien con un perfil parecido al de él. ¿Cómo quién? Mujer. Es que, es que le tengo aquí dos preguntas. La primera, usted me ha mencionado mujer una de cantidad izquierda. de hombres, pero Mujer no me ha izquierda. dicho ni una sola mujer. Le dije Dice, que el 60% por de la eso, mujer pero le deme mencioné a Irene nombres. Vélez. ¿Y ya? Le menciono a Marta Carvajalino. ¿Y qué más? No más. No sé porque no sé si están interesadas en seguir. A mí me gustaría que ¿A estuvieran usted en le el gobierno. gustaría? Sí. Ahora, esto me En lleva a la distintas siguiente posiciones. pregunta. Si ha habido un gobierno que ha rotado ministros, Lucas, Sí. es el del presidente Gustavo No, eso no Petro. funciona. Ministros de 2 meses no 5 sirven. ministros de ¿cuántos cancilleres? Como No, 5. van varios. Ministros de justicia también han como ido, 5. van 5. Directores del DAPRE, eso pasó la cuenta de los 5. Sí. ¿Qué es lo que le llama la atención del gabinete del presidente Petro si lo único que ha hecho es cambiar y cambiar y cambiar y cambiar? Hay gente muy buena. Hay gente que trabaja por la inclusión social y que lleva en su sello la convicción de que los derechos de la gente hay que defenderlos y que ha hecho una lucha social durante años y que seguramente no han tenido la oportunidad de mantenerse durante el tiempo, pero que creo que dirigidos de manera ejecutiva pueden dar muchos más resultados aún de los que han dado. Se me ocurren 2 nombres de mujeres. A ver. María José Pizarro, pero es jefe de campaña de Iván Cepeda, pero ¿la tendría? Yo la llamé a ella cuando posesioné a Petro para que fuera ella la que le pusiera la banda presidencial al presidente, y eso nunca lo había hecho un presidente del El 7 Congreso. de agosto, claro. Porque es un honor para el presidente del Congreso. Yo dije, yo renuncio a ese honor y llamo a una mujer que es hija de la izquierda auténtica, hija de la guerra y de la paz, para hacerle un homenaje a la izquierda. De manera que tengo la mayor consideración por ella y claro, me parece natural que esté de jefe de debate de Iván, me parece ¿Pero la bien. tendría en su gobierno? La tendría, claro. Susana y a Muhammad. Gloria Flores la tendría. Y la tendría a Carolina Gloria Inés Corcho. Ramírez. No tendría No. ni a Susana ni a Carolina porque Ok. son demasiado radicales, dividen mucho. ¿Y a Francia Márquez? Que a Francia Márquez ha tenido la generosidad, su organización Soy Porque Somos, de acompañarme en esta campaña. Como muchos sectores de izquierda, como la Unión Sindical Obrera, como la CUT, como la mayoría de si las usted se CTC, está la peleando CGT. no, No, yo no me estoy sindicatos con peleando, Cepeda. estoy recibiendo Pero pues a entre los dos ahí los están. trabajadores y los obreros de Colombia, pero eso no debería sorprender a nadie, porque ellos saben que yo soy progresista, y saben que yo sí ejecuto, y saben que yo sí uno, y que yo sí puedo ganar. Quieren un gobierno Me progresista. falta un nombre. ¿Cuál? Gustavo Bolívar. Pues sabe una cosa, yo acabo de publicar mi segunda novela con Penguin Random House, y a mí me gustaría llevarla a la televisión. Yo lo contrataría para que fuera libretista de mi novela. Pero en el gobierno nada. No, yo creo que no, porque en DPS hizo muy poquito y generó muchas esperanzas y ¿Y no Laura ejecutó. Sarabia? Está de embajadora en Londres. ¿La dejaría por allá o qué? Pues yo creo que hay tareas diplomáticas que ella puede seguir adelantando, pero no se me había ocurrido. ¿No? Pero tiene experiencia aquí. Yo creo que más bien la traería a Colombia. Yo no la conocía, la conocí en la campaña, porque era la asistente de Armando Benedetti, su mano derecha.
9:11 p.m. Lucas, metámonos ¿qué? ¿En el tema económico ya? ¿Ahora sí? Sí, vámonos ya a Vamos a la propuestas económicas. Y arranquemos pues por donde van a tener que empezar varios, o quien llega a la Casa de Nariño, y es que en este momento pues hay unas finanzas complicadas, hay un hueco fiscal grande. ¿Y usted entonces qué? ¿Reforma tributaria o no? Vengo de una reunión de empresarios donde me hicieron esa pregunta. Es muy fácil hacer populismo tributario. Lo primero que hay que decir es que hay un hueco fiscal enorme, que yo quiero seguir pagando los subsidios y quiero seguir pagando el salario mínimo vital y darle a los trabajadores lo que se merecen. Pero para poder hacer eso no puede seguir al debe con deuda externa porque no aguanta. Hay que poner a reactivar la economía, hay que activar de nuevo la agroindustria, la minería. Tenemos cobre y níquel debajo de la tierra, lo voy a sacar, no puede estar la riqueza enterrada en la nevera vacía. La construcción la voy a reactivar, está paralizada, voy a construir 1 millón de viviendas que generan 4,5 millones de empleos. Eso genera plata en la calle, eso genera trabajo, genera empleo. Dije hace poco que voy a importar, Silvia, viejitos y viejitas. ¿Y eso cómo funciona? Los europeos, pensionados con euros, se están muriendo de frío en los inviernos oscuros y de soledad en Europa y son felices en este paraíso que se llama Colombia. Vamos a atraerlos en hoteles de alta categoría para cuidar adultos mayores. Eso me genera empleo, trabajadoras sociales, enfermeras. Por supuesto, es una industria enorme en el sur de Italia, en el sur de España, porque son europeos ricos que viven felices aquí en Colombia, traen euros, generan empleo y generan divisas. Pero para eso necesitan y además construcción. Sí. Construcción de hotelería, pero además no es lo único que vamos a hacer. O sea, el turismo de clase mundial hay que estimularlo y hay que hacer puertos, aeropuertos, dobles calzadas, trenes. Eso significa inversión extranjera, concesiones 5G+, confianza inversionista, garantía de seguridad jurídica, un Estado que recupere la confianza en los mercados internacionales para poder renegociar la deuda a tasas más decentes. Estamos pagando el 13%. Y por supuesto hay que recortar la burocracia inútil, recortar el gasto ineficiente, pero no basta con recortar, hay que estimular la actividad económica. Liquidar las EPS, sí o no, ¿qué va a hacer con la salud? Que es otro gran problema que tiene este país. Afortunadamente yo no cambio de opinión y está escrita. Yo soy el autor de la Ley Estatutaria en Salud, año 2017, y ahí está escrita su respuesta. Las EPS deben desaparecer como son hoy porque son entidades que se contratan a sí mismas con la integración vertical y por tanto muchas de ellas, algunas no, pero muchas de ellas abusaron de la integración vertical, pagaban salarios de hambre al personal de la salud o lo tercerizaron y le obligaban a ver hasta 6 pacientes en 1 hora y eso en detrimento de la calidad de la medicina, clínicas de garaje que facturaban cosas que no existían y EPS que fracasaron o que se les robaron. Por supuesto que había que hacer y hay que hacer la reforma. Hay que hacer una auditoría en las... ¿Pero distinta a la de Petro? Sí, es que nosotros estuvimos tratando de concertar una reforma. Yo tuve que irme y no me la presentaron a tiempo porque lo hubiera hecho aprobar. No es un sistema estatizado. Es una reforma con un sistema de aseguramiento que se recupere. ¿Mixto? Mixto, público, privado. Las mejores clínicas de América Latina, para orgullo colombiano, son fundaciones de origen privado, la Fundación Valle del Lili, la Fundación Santa Fe de Bogotá, que hoy están, entre otras cosas, hablé con el director de la fundación, está angustiado, es un hombre muy bueno, que le duelen los pacientes, están atestados los servicios de urgencias porque como la gente nadie está respondiendo por su salud, y la gente está teniendo una crisis de salud enorme. Claro, y llegan urgencias. Es absolutamente urgente inyectarle recursos al sistema de salud para abrir los servicios de clínicas, hospitales, y es absolutamente urgente aprobar la reforma. Fue un error del Congreso no haberla aprobado, pero la polarización lo impidió. Yo sí voy a hacer aprobar la reforma y será lo primero que hagamos. Usted, como lo mencionaba Silvia, pues ha sido un hombre que estuvo en el proceso de paz que firmó el expresidente Santos y su gobierno, y en este momento pues el presidente Gustavo Petro le ha apostado a la paz total. Sin embargo, pues hay una situación compleja en el orden público del país. ¿Qué va a hacer en materia de orden público? ¿Mantener la paz total? ¿Guerra total? ¿Qué hacer ahí? La paz total es un fracaso total. Lo he dicho muchas veces. Por falta de método, de rigor, de experiencia. La paz que nosotros logramos con la guerrilla de las FARC tuvo métodos distintos. Usted recuerda, nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado y desde el principio se definió la obligación de dejar las armas. Eso, por supuesto, nosotros
lo advertimos cuando empezó el gobierno Petro. Y es que el exceso de ingenuidad de abrir 20 mesas de diálogo con todo tipo de organizaciones ilegales, como si fuera lo mismo el ELN que las bandas de Medellín, estaba condenado al fracaso. Se han fortalecido los grupos ilegales. Los colombianos deben saber que su vida, sus bienes, su tranquilidad no va a depender de la decisión de los criminales. El Estado va a prevalecer. Voy a recuperar la seguridad en el territorio. Y en las ciudades, le doy este dato, Lucas. Hay 12 ciudades de Colombia, Bogotá es una de ellas, Cali, Barranquilla, Medellín, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, donde se cometen el 73% de los crímenes. No sirven los aviones Gripen para eso. Yo no hubiera comprado esos aviones, porque eso no me sirve para evitar el atraco del celular, ni el robo, ni la extorsión. Lo que hay que hacer es una nueva fuerza aérea policial, la tecnología ha avanzado, con drones inteligentes. Voy a comprar 10.000 drones inteligentes que cuiden los barrios de las ciudades, son guardianes del aire, con inteligencia artificial, con reconocimiento facial del reincidente, del delincuente, para capturarlo con el motociclado, el motorizado que también está conectado, con centros de cómputo de la policía especializados. Proteger la vida de los colombianos en su barrio, en su calle, cuidarlos desde el aire. Eso vamos a hacer para recuperar la ciudad urbana. Mire, la seguridad urbana. La seguridad urbana, que es un tema muy importante. Hoy, por ejemplo, uno de los casos es el de Diana Ospina, esta mujer que sale, toma un taxi en Bogotá, está desaparecida. Ese tema de la ciudad, de la seguridad urbana es muy importante, pero también el tema de las bandas transnacionales. Abatieron en México a alias Mencho, que tenía unos nexos con los carteles colombianos, unos nexos muy importantes. ¿Cómo va a enfrentar Roy Barreras, si es elegido presidente de Colombia, todo ese tema del narcotráfico? El narcotráfico es una maldición que destruye todo lo que toca. Y para empezar, cualquier político, alcalde, gobernador, senador, candidato, que reciba plata de la mafia es cómplice de los crímenes de los narcotraficantes, de sus asesinatos y de sus masacres. Eso quiero dejarlo completamente claro, porque hay una especie de convivencia con el narcotráfico como si fuera normal. A la gente le gusta la plática del narcotráfico y se olvida que es plata manchada de sangre. Hay que combatir esos ejércitos mafiosos, repotenciar 140 helicópteros, comprar misiles de precisión, ir por ellos. Habrá mecanismos de sometimiento a la justicia, leyes de sometimiento. Pero eso significa que si no se someten, el Estado tiene que ser capaz de someterlos por la fuerza. Ojalá dejen el crimen, ojalá se reinserten a la sociedad, ojalá hagan caso de una ley de sometimiento a la justicia bien hecha. Pero el Estado tiene que ser fuerte, inclusive para ser generoso en esos acuerdos de sometimiento, que no son acuerdos de paz, porque no se hace acuerdos de paz con los narcos. Ahora, dicho eso, como colombiano, me indigna la hipocresía del primer mundo consumidor. Usted va a los Estados Unidos, a Europa, y en los centros comerciales hay tiendas bellísimas de cannabis, marihuana, en vapeadores, en crema, en afrodisíacos, en ungüentos, y es legal. Sí, cuando no descubrieron cocaína. el negocio de la marihuana, pero durante 50 años nos hicieron la guerra marimbera. Cuando descubrieron que era un buen negocio y la pudieron sembrar en California, se acabó la guerra y aquí nos siguen persiguiendo. La hoja de coca tiene 30.000 años y tiene usos analgésicos, farmacéuticos, anestésicos, nutricionales, como abono. Yo creo que hay que comprar la cosecha de la hoja de coca y darle el uso medicinal y natural que tiene. Ahora, en Estados Unidos consumen la cocaína abiertamente. Usted ve series de televisión y ya es normal que las protagonistas metan cocaína. Prohíben lo que consumen. Con el dinero que genera la prohibición, porque son las mafias, nos venden las armas, que las armas vienen desde allá para acá, ¿no? Allá es legal. Las armas con que nos matamos aquí son de allá. Y después de que nos matamos con las armas que produce la cocaína que ellos consumen y que no controlan, les salimos a deber. El paradigma de la fracasada guerra contra las drogas hay que cambiarlo. Colombia con dignidad tiene que pararse frente al mundo y decir: señores, ustedes nos venden whisky, ¿no es cierto?, de todas las marcas. Y el whisky es una droga, es un alcohol que daña, que mata, que produce accidentes de tránsito, riñas, cirrosis. Ustedes nos venden cigarrillos, ¿no es cierto?, la Philip Morris y la British Tobacco. Y el tabaco, el cigarrillo, mata de cáncer de pulmón, de infarto, de accidente cerebrovascular. Yo lo sé como médico. Pero son legales, ¿no es cierto? Esas drogas valen porque las fabrican allá. El fentanilo se lo inventaron ellos en la industria farmacéutica norteamericana. Y por eso
En el fentanilo la gente destruida en las calles de los Estados Unidos, que da pesar. Ellos tienen un grave problema con la droga que ellos inventaron. Nosotros no somos los responsables. Ellos ponen la nariz para meterse la perica y nosotros ponemos los muertos aquí. Tenemos que replantear ese asunto. Hay que regular el mercado de la hoja de coca para quitarle el negocio a las mafias, buscarle otros usos que son medicinales, nutricionales, farmacológicos, inclusive darle patente a industrias transnacionales que ayuden a fabricar sustancias que no sean adictivas. Y me parece que hay que darle otra salida que combata el negocio criminal del narcotráfico. Entre tanto, hay que perseguir a las mafias. Pero Juan Manuel Santos ya intentó eso. Claro. En la Asamblea de la ONU. Fue, si la memoria no me falla, en 2016, 2017. 2013. ¿Y sabe una cosa, Silvia? Y dio un discursazo sobre ese tema. Gracias por recordar eso. Pero, pues... ¿Sabe por qué acompañé yo a Juan Manuel Santos cuando me llamó estando yo en mi clínica como médico, que no estaba en política? Porque a mí me llamó fue Santos, no Uribe. Yo a Uribe no lo conocía. Cuando yo llegué al Congreso, Uribe ya era presidente. Porque me dijo dos cosas. Ayúdeme, médico, me decía así, a intentar la paz y acabar con la maldición del narcotráfico legalizando. Le dije, este es el mío. Y por eso me fui a ayudarle en la paz. Y en ese discurso él abrió ese camino. Pero hay mucha hipocresía en el primer mundo. Entonces se han negado a la regulación y han, digamos, engañado tanto a los padres de familia del mundo y a los colombianos que la gente cree equivocadamente que si se legaliza los hijos se van a ver adictos. Sí. Y resulta que no son alcohólicos y el alcohol es legal y lo compran en la esquina. Y hoy el microtráfico que envenena y mata a los niños y los jóvenes que los envenenan en los colegios y en los parques es con la prohibición, no con la regulación. La prohibición genera esas bandas clandestinas. Miren, Pereira, una ciudad bellísima, una ciudad a la que quiero atraer el turismo, a la que quiero resolverle el tema del hospital, el tema de las vías de acceso. En Pereira, las bandas criminales, este año ha habido 200 muertos en Pereira. 200. Y todos son por cruces de cuentas entre bandas de microtráfico y gente joven. En La Unión, Valle del Cauca, estuve hace pocos días. Decapitaron a un muchacho de 18 años y apareció la cabeza en la carretera. Un niño, por microtráfico. Yo no voy a permitir que sigan asesinando a nuestros jóvenes con ese negocio criminal. Vamos a poner orden en este país. Yo sé que usted le hizo un debate a un exministro por el tema de los bombardeos con menores de edad, pero esto sigue ocurriendo. ¿Los utilizan de escudos, bombardeos, sí o no, con menores de edad? No, a ver, son tres cosas diferentes. Yo tumbé a un ministro de Defensa porque le mintió a Colombia. Sí. Escondió su fracaso, había bombardeado lo que era una especie de guardería de menores reclutados a la fuerza, porque los 12 o 14 muertos eran niños todos, incluido una niña de 12 años, Guillermo Botero, y escondió los resultados hasta que yo los descubrí 4 meses después. Y después dijo que era un operativo exitoso. Salieron en televisión a decir que habían asesinado a Elías el Guacho, que no apareció nunca. Él le mintió a Colombia. Los criminales deben saber que vamos a ir por ellos y vamos a usar toda la fuerza operativa del Estado, incluyendo los bombardeos. Okay. Pero eso implica tener claro el principio de precaución. Para eso hay inteligencia y para eso además hay que quitarle a las garras de las mafias a los menores, dándoles oportunidad a los niños, a los jóvenes, dándoles oportunidades de educación, metiendo el SENA desde el bachillerato, metiendo el SENA en el campo, garantizando que tengan futuro, que no los maten en ese negocio criminal. Y por supuesto intentando desarmar a los violentos. Hay dos maneras: se someten a la justicia a través de leyes de sometimiento y ellos recuperan su propia vida, ¿no? Porque si no mueren en un tejado como Pablo Escobar, o los sometemos por la fuerza legítima del Estado. Ya para ir cerrando. Sí, porque aquí lo están acosando. Me están acosando. Tiene afán. Tienes razón, es que mi siguiente reunión es a las 9 de la noche. Ah, perfecto. Y son las 9:26. Solamente va 26 minutos tarde. Pero para terminar, hablemos de relaciones internacionales. Usted, como bien recordaba, Silvia, estuvo una semana antes de que el presidente Gustavo Petro estuviera en esa visita en la Casa Blanca, y pues ha sido una relación tensa con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump ha empezado a usar aranceles y sanciones para presionar no solo a Colombia, sino casi que a todos los países. ¿Y hasta dónde cooperaría usted con Estados Unidos y cuáles serían sus líneas rojas? Decir, esta sí yo no la cruzo. La soberanía, el respeto por Colombia. Yo fui a decirle allá en los pasillos de Washington
a quienes iban a recibir al presidente, que me parecía indigno que al jefe del Estado lo tildaran de narcotraficante sin serlo. Era una calumnia. Que lo metieran en una lista odiosa, que es la lista Clinton, unilateral, donde no hay derecho a la defensa. Me parecía que el jefe del Estado no podía llegar en esa condición, a esa conversación. Insisto, y lo dije públicamente, que yo creo que un gesto con Colombia, no solo con el presidente, con Colombia, es sacar de la lista Clinton al presidente, a su entorno, a su ministro del Interior. Yo creo que hay que tener una comunicación respetuosa. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Y en Estados Unidos nació la democracia hace 200 años con la Declaración de Independencia. En Estados Unidos hay demócratas. En Estados Unidos nació Martin Luther King. En Estados Unidos las mujeres marcharon por el derecho al voto. En Estados Unidos inició la lucha de los trabajadores por sus derechos. El Día del Trabajo nació allá. De manera que hay una gran herencia de derechos y libertades en los Estados Unidos. Esa es una relación que hay que continuar. Pero para responderle de manera global y genérica, mi preocupación será el bienestar de los colombianos y las relaciones con todos los países por canales diplomáticos, relaciones inteligentes, pragmáticas, no por Twitter ni por agresiones verbales. O sea, no como el presidente Petro. No como el presidente Trump. Estaba pensando en él, que también gobierna por Twitter. Creo que hay que tener relaciones con Estados Unidos, con Europa, con China, con el Asia en general, porque Colombia está en una posición estratégica en el centro de América Latina y es una posición privilegiada para dominar, para aprovechar el comercio mundial, el comercio de América Latina. Los colombianos no elegimos a Maduro, que era un dictador, ni elegimos a Trump, ni elegimos a Bukele, ni elegimos a Xi Jinping en China, ni elegimos a Putin. Cada país elige o decide su destino, pero nosotros tenemos que relacionarnos con todos los países siempre y cuando esa relación le sirva a los colombianos para conseguir más trabajo, más empleo, para salir adelante, que eso es lo que quieren los colombianos. Congresista, estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos y con la firma del acuerdo de paz acabaron la figurita de la reelección. Hay quienes dicen que el presidente Gustavo Petro está alentando y tratando de promocionar una Asamblea Nacional Constituyente para poder reelegirse. ¿Sí o no a una Asamblea Nacional Constituyente? No, yo no necesito una constituyente. Entiendo un poco la frustración del presidente porque no pudo pasar las reformas en el Congreso por la polarización. Pero yo estuve el primer año presidiendo el Congreso y todas las reformas pasaron en mis manos. Yo sé mover el aparato del Estado, lo conozco, sé dialogar, consensuar. Y por supuesto, yo no necesito una constituyente para hacer las reformas que voy a hacer. La reforma a la salud. Voy a profundizar la reforma pensional. Usted sabe que los 2.200.000 pensionados que hay en Colombia, esto no lo he dicho en ninguna emisora, 2.200.000 pensionados, solo se les incrementa el salario por el IPC y no por el incremento del salario mínimo, y cada año pierden capacidad adquisitiva, o sea, cada año son más pobres los pensionados. Voy a ajustarle su pensión con el salario mínimo, voy a ponerle su mesada 14, que la necesitan, voy a bajarles del 12 al 8% su aporte en salud, porque muchos de los pensionados además tienen que pagar prepagada, porque como el sistema no les protege nada, entonces se les va la platica pagando otro millón en prepagada. Hay que acordarse que los pensionados de Colombia todavía son productivos, que hay que tener planes para que sigan estudiando, para que sigan trabajando, para que algunos vayan a las instituciones educativas y sean maestros y otros vayan a aprender. Es que el mundo y Colombia está aumentando su expectativa de vida y yo no puedo olvidarme de los adultos mayores. Así que voy a mejorar las condiciones de los pensionados haciendo que su salario incremente con el salario mínimo, su pensión, y no con el IPC. Yo sé que lo van a regañar. Lucas le tiene una última pregunta que es una calificación de 1 a 10. De 1 a 10, ¿cómo califica el gobierno del presidente Petro? 6. A mí es está pasando. Es el que más alto ha calificado. Claro, por la inclusión social, por la lucha contra la pobreza, pero el desorden, la falta de ejecución, la confrontación, la polarización, me parece que estamos lejos del 10. Pero yo voy a garantizar que eso suba a lo que falta. Yo siempre fui buen estudiante. Dentro de 4 años que usted pregunte aquí, yo fui estudiante de 10, fui el mejor. Sigo siendo estudiante, acabo de terminar una maestría en literatura y una especialización en economía en London School. Yo he hecho 3 especializaciones en Derecho, en fin, yo soy sociólogo, a mí me gusta estudiar y no voy a dejar de estudiar, pero cuando en 4 años hagan ustedes esa calificación y pregunten cómo fue el gobierno de Roy Barreras, estoy seguro que le van a decir, si no 10, 9. Bueno, esto queda grabado, yo no sé, usted se está comprometiendo con muchos números, 3 millones, acá lo espero.
después del 8 de marzo, Vale, Silvia. si gana, ¿por qué votar por Roy Barreras? Porque soy capaz de unir a Colombia y evitarle ese destino trágico de una polarización radical extremista. Un país dividido por extremistas en polos radicales no avanza, no crece, no resuelve los problemas de la gente. Yo sé resolver los problemas de la gente, sé lo que es salir de abajo hacia arriba, y en ese tarjetón de la consulta, que les voy a pedir que el 8 de marzo pidan el tarjetón de la consulta. Y ahí yo estoy en ese tarjetón donde he estado desde que nací, abajo y en el centro. Ahí estoy. Marquen Roy presidente y vamos a unir este país. 9:32 p.m. Roy Barreras, médico, congresista, político colombiano, quiere llegar a la Casa de Nariño. Voy a ser el primer presidente taxista. Me parece chévere. ¿No ha habido un taxista presidente? No, para que vea. No, ahora, eso sí depende de los colombianos y del voto. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap. No, muchas gracias. Bueno, pero yo les voy a hacer una pregunta que me han hecho muchas. ¿Por qué Recap? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque cuando termina el día, usted hace una recapitulación de los hechos más importantes de Colombia. ¿Pero sabe por qué se lo pregunto? Señor. Recap. A mí por eso me pusieron Roy. Porque mi madre, que tenía tercero primaria y tenía ese origen campesino, como muchas mujeres humildes, tenían la idea de que si al hijo le ponían Brian, Steven, Roy, un hombre así como gringo, como que le iba mejor en la vida. Entonces dije, pero ¿por qué le ponen Recap? ¿Por qué no ponen un nombre colombiano? Pero ¿acaso usted no ha visto que en redes sociales a todos se le hace un recap? Sí, pero además porque hay, digamos, en la nueva generación los nombres, digamos, el Spanglish, exacto. Los gamers son, no, sí, yo sé. Eso ya está. Ya está. ¿Cómo se llaman ahora los que se creen animales? Los Terians. Hay un candidato que se cree animal y yo creo que es un animal. Pues uno que dice que es tigre. O sea, una fiera feroz. ¿Usted está diciendo que Abelardo de la Espriella se cree Terian? No, él no dice que es un animal. El tigre, sí. Por Pues eso yo no me inventé esa vaina. Y el presidente Petro dice que es el jaguar. Ah, sí, señor. Yo soy un médico que sana heridas y voy a unir este país. 9:34 p.m. ¿Qué hubiera hecho si le hubiera llegado un hijo Terian a la casa? Bueno, hasta ahora he tenido la suerte de que mis hijos están dedicados a la ciencia. Tengo un hijo matemático, tengo una hija médica, tengo un hijo que es músico, es una belleza, está estudiando música para cine. No, ninguno de ellos se cree animal todavía, pero tengo animales. Tengo una gata que se llama Aurora, tengo perros, tengo mascotas. Voy a hacer hospitales para mascotas en cada ciudad de Colombia, porque la gente más humilde tiene mascotas, pero no tiene para pagar el veterinario. Ya vinieron a sacarlo. Sí, y ya. no quiero que lo regañen. Gracias. Bueno, chao, feliz noche a todos. Dios los bendiga. Es Roy Barreras en Recap Blue. Faltan 108 días para la Copa del Mundo. En Cartagena, una turista fue víctima de un violento asalto en plena vía pública. En video quedó registrado un violento caso de hurto del que fue víctima una turista este domingo en Cartagena. En las imágenes que han sido difundidas en redes sociales se observa cómo la mujer es agredida mientras forcejea con el delincuente para evitar que éste se lleve su bolso en plena vía pública del barrio Loma Fresca, en la nueva vía que conduce al Cerro de la Popa. El video de 24 segundos muestra cómo el delincuente arrastra a la mujer por la calle e incluso la lanza contra un andén mientras ella se aferra al bolso. Al no lograr despojarla de sus pertenencias, este aborda una motocicleta que lo esperaba y huye del lugar. Tras la difusión del video, el alcalde Dumek Turbay anunció una recompensa de 10 millones de pesos. Totalmente identificado, alias El Tirito y alias Douglas, del barrio Loma Fresca. Ahí está la policía atenta a lograr su captura. Todos los días nos toca afianzar el proceso de seguridad para mejorar los niveles de tranquilidad. Habitantes de esta zona piden mayor presencia de la policía en el sector. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. El final de José Leonidas Bustos no es el deseable para un ex magistrado que ostentó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.